Esa noche, descubrí que lo que puede matar a la gente más rápido que el fuego en un motor es la palabra rechazo. En medio de la oscuridad total sobre los cielos de América Latina, las alarmas de la cabina de mando sonaban como martillazos directos al corazón. El motor había comenzado a fallar y el tiempo se nos escurría entre los dedos con cada segundo que pasaba. Pero lo que resultaba aún más aterrador era que los aeropuertos, uno tras otro, nos respondían con excusas perfectamente adornadas. El clima no es óptimo, no tenemos personal suficiente, la pista no está lista. Ninguno pronunció las palabras que necesitábamos escuchar. Nosotros recibimos a sus pasajeros. Mientras tanto, en la cabina, los niños dormían abrazados a sus madres, los ancianos se aferraban a los reposabrazos, y yo, Ania, una jefa de cabina polaca, caminaba por el pasillo, con esa sonrisa ensayada que nos enseñan para ocultar la cruda realidad. Hasta que, casi sin esperanza, la voz desde la cabina de mando mencionó un último nombre. ¿Y la Ciudad de México? ¿Podemos intentar ahí? En el instante en que México respondió con preguntas enfocadas en asumir la responsabilidad y no en buscar excusas para rechazar el aterrizaje, comprendí de golpe una verdad absoluta. El país más fuerte no es el que grita más alto, sino el que tiene un sistema preparado para hacerte aterrizar a salvo. Cuando desde el otro lado de la radio dijeron, «Los recibimos», no sonreí de inmediato, simplemente dejé de respirar por una fracción de segundo, como si mi cuerpo necesitara pruebas tangibles de que esa frase era real y no un espejismo nacido de nuestro propio pánico. He trabajado en los cielos durante 17 años. 17 años que me han enseñado que, en una emergencia, lo más peligroso no son los gritos de los pasajeros, sino el pánico que puede contagiarse a través de la mirada de la tripulación. Porque, si un solo sobrecargo pierde el control, la confianza de todo el avión se desmorona. Por eso me entrené para caminar despacio, hablar poco y sonreír como si tuviera el mundo entero bajo control, aunque a veces mis manos estuvieran temblando violentamente detrás de mi delantal. A lo largo de mi carrera, he pasado por aeropuertos de clase mundial. He visto sistemas que son sólidos y otros que son hermosos pero huecos. He visto profesionales que gritan para que la gente les crea, y he visto a aquellos que no necesitan levantar la voz porque el sistema habla por ellos. Pero, siendo honesta, antes de esa noche, yo también era una de esas personas cegadas por la jerarquía invisible de nuestra industria. Sabía a quién llamar primero y a quién dejar como última opción. Algunos países eran vistos como la apuesta segura, mientras que otros eran considerados un «ya veremos». A pesar de que la verdadera seguridad no reside en la fama, sino en la disposición a asumir la responsabilidad. Y esa noche, la Ciudad de México me hizo ver con una claridad que casi dolía, que yo misma había elegido creer en los rumores en lugar de mirar los datos reales. Aunque había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez innumerables veces, aunque había caminado por sus concurridos pasillos y escuchado sus anuncios en varios idiomas, todavía caía en el error de pensar que, a altas horas de la madrugada, cualquier sistema se volvería lento. Esperaba escuchar palabras como «esperen», «déjenme consultar» o «no estamos listos». De pronto, el intercomunicador sonó. Fui llamada a la cabina de mando. Al empujar la puerta, vi el rostro del capitán. Un rostro que habitualmente era duro como la piedra, ahora parecía relajarse. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque, por fin, ya no estábamos solos en el cielo. El primer oficial señaló la radio y me dijo que desde la Ciudad de México estaban solicitando nuestra posición exacta, el estado actual de la anomalía del motor, la cantidad de combustible restante, el número de pasajeros y si teníamos alguna emergencia médica o pasajeros que requirieran asistencia especial. Al escuchar esto, una sensación extraña e indescriptible me invadió, porque esas no eran las preguntas de alguien buscando la manera más educada de decir no. Eran las preguntas de alguien calculando cómo te recibo de la manera más segura posible.
Esa fue la diferencia que hizo que todos en la cabina de mando sintiéramos que volvíamos a tener suelo bajo nuestros pies. Y la siguiente frase que escuchamos, una frase dicha con urgencia pero con un peso monumental, fue: «Los guiaremos para un aterrizaje seguro». Cerré los ojos por un instante, no porque quisiera llorar, sino porque necesitaba obligar a mi corazón a volver a trabajar metódicamente. Pensé en mis sobrecargos en la parte trasera. Pensé en los pasajeros que ignoraban cuántas veces habíamos sido rechazados en la última hora. Me dije a mí misma que nuestro deber ahora no era celebrar. Nuestro deber era mantener la calma hasta que tocáramos tierra. Salí de la cabina y caminé por el pasillo, que seguía tan silencioso como antes. Era ese tipo de silencio de quienes no saben que acaban de asomarse al borde de un abismo. Miré a mis compañeros a los ojos, uno por uno. No hizo falta hablar. Una sola mirada bastó. Levanté la mano e hice un pequeño gesto, la señal que habíamos practicado durante años, indicando que entrábamos en protocolo de aterrizaje de emergencia. Pero la instrucción implícita era clara: háganlo parecer el aterrizaje más normal del mundo, porque los pasajeros no necesitan toda la cruda verdad, necesitan que nosotros seamos su ancla. Una de mis sobrecargos me miró con una pregunta muda en los ojos. Asentí levemente. Solo con eso, vi cómo sus hombros bajaban 1 centímetro, como si acabara de soltar una piedra enorme que llevaba sobre el pecho. Caminé hasta la parte trasera del avión. Vi a la joven pareja, que seguía tomada de la mano. Vi a una mujer dormida frente al brillo de su pantalla. Vi a un niño acurrucado en su asiento como un gato. Pensé: esta es la vida real que llevamos a cuestas. No somos puntos en un radar, ni códigos en un sistema de tráfico aéreo. Somos los guardianes de personas que confían ciegamente en que los llevaremos de vuelta a casa. Me paré en el galley trasero, respiré hondo y le hablé a mi equipo en voz baja, pero firme. Tenemos destino. México nos recibe. Haremos que sea el aterrizaje más suave posible. No hubo gritos de victoria ni celebraciones desmedidas, solo el brillo de unos ojos que volvían a enfocarse, la mirada de profesionales que saben que ahora, más que nunca, deben ser de hielo. Yo misma sentía lo mismo. Esa noche no veía a México como una postal turística de playas y mariachis, ni como la clásica sonrisa cálida de bienvenida. Lo veía con un significado completamente distinto, el significado de la solidaridad, de ese «no te dejaremos solo», que en México no se grita, sino que se demuestra. Se demuestra con sistemas, con preparación y con una responsabilidad que no mira el reloj. Sabía que cuando las llantas tocaran la pista, no solo habríamos sobrevivido, regresaríamos a casa con un nuevo estándar grabado en la mente. El país más fuerte puede no ser el que hace más ruido en la geopolítica mundial, sino el que te hace las preguntas correctas desde la primera fracción de segundo en que pides auxilio. Cuando le dije a mi equipo que teníamos destino, la presión no desapareció, simplemente cambió de forma. Pasó de ser una desesperación, sin rumbo, a ser una presión, con un propósito claro. Teníamos que llevar a toda esa gente hasta el suelo de la manera más impecable posible. Caminé de regreso hacia la mitad de la cabina con mi ritmo habitual, lento y constante, como si estuviera en una especie de ceremonia. Porque en esos momentos, el ritmo corporal importa tanto como las palabras. Si corremos, el pasajero lo sabe. Si susurramos demasiado, el pasajero lo sabe. Incluso si las ruedas del carrito de servicio golpean el suelo más fuerte de lo normal, el miedo puede propagarse como un incendio forestal. Hice una breve señal con la mano para que los sobrecargos de cada zona comenzaran los procedimientos de preparación de cabina en la secuencia que habíamos repetido hasta que se volvió tan natural como respirar. Revisar puertas, verificar salidas de emergencia, checar equipo de supervivencia, ajustar las luces de la cabina para la visión nocturna. Todos se movían como en una coreografía sin música. Nadie preguntaba qué hacer, porque un buen sistema es aquel que evita que las personas tengan que recurrir a la valentía individual. Simplemente seguimos el diseño del protocolo, sabiendo que éste nos llevaría hacia adelante. Mis ojos escrutaban las manos de mis compañeros.
manos abrochando cinturones, manos empujando los compartimentos superiores para asegurar que estuvieran bien cerrados, manos tocando suavemente el hombro de un niño para que su madre supiera que estábamos atentos. Ese era nuestro trabajo, hacer que las personas se sintieran a salvo sin tener que explicarles el inmenso peligro que corríamos. Recibí una llamada de la cabina por el interfón. El capitán me dio la nueva hora estimada de llegada y me pidió que hiciera un anuncio breve para mantener a los pasajeros alerta, pero sin desatar el pánico. Entendí al instante. La cultura de la comunicación en crisis no consiste en arrojarles toda la verdad a la cara a las personas, sino en seleccionar la verdad que los ayudará a cooperar y guardarte la parte aterradora para quienes deben cargar con ella. Tomé el micrófono, tomé aire y utilicé la voz más suave y aterciopelada que pude encontrar, como si fuera el anuncio de bienvenida de un martes cualquiera. Estimados pasajeros, en breve comenzaremos nuestro descenso para aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Les pedimos que mantengan sus cinturones abrochados en todo momento, guarden sus mesas plegables, coloquen sus respaldos en posición vertical y, por favor, sigan las instrucciones de la tripulación estrictamente. Gracias. No dije la palabra emergencia, no dije falla mecánica, pero puse un peso especial en la frase sigan las instrucciones estrictamente, usándola como un puente entre la calma y la realidad. Al terminar, noté pequeños cambios en la cabina, como ondas en un vaso de agua. La gente empezó a moverse. Un hombre que llevaba horas mirando su reloj levantó la vista hacia mí, asintió levemente como diciendo, entendido. Una mujer en clase ejecutiva cerró de golpe su laptop. Ya no dejó la pantalla brillante esperando nada, sino que se llevó una mano al pecho y comenzó a respirar despacio. Algunos niños se despertaron, y sus madres les ajustaron las cobijas. Caminé para recoger los últimos vasos de plástico que quedaban en las bandejas, haciéndolo con un silencio sepulcral, cuidando que no chocaran y produjeran ningún sonido, porque los ruidos pequeños en estos momentos siempre suenan ensordecedores. Mientras me agachaba a recoger una bandeja, escuché a un pasajero susurrarle a su pareja, ¿crees que llegaremos bien? Su tono no era de incertidumbre, era como si estuviera depositando su vida en la actitud que nosotros mostráramos. Levanté la vista y crucé mi mirada con la suya. No nos conocíamos, pero en ese segundo sentí que me entregaba algo pesadísimo para que yo lo cargara por él. Su esperanza. Y pesaba más que todo el equipaje del avión. Le di una pequeña sonrisa, no una sonrisa falsa de actriz de teatro, sino una que le decía, lo tengo. Seguí caminando, comprobando los cinturones fila por fila con la yema de los dedos. No lo hacía porque creyera que los pasajeros desobedecerían, sino porque la revisión en sí es una señal de que el sistema sigue funcionando. Vi a un compañero agacharse y decirle en inglés a una niña pequeña, aterrizaremos muy pronto, ¿ok? La niña asintió abrazando con fuerza a su oso de peluche. Vi a su madre hacer el ademán de darnos las gracias, pero tragarse las palabras. Y en ese momento, pensé en la cultura mexicana que tantas veces había experimentado de paso. Esa cortesía que no es solo una formalidad, sino un pensar constantemente en el otro. Si el sistema del aeropuerto en tierra estaba tan preparado como decían, el sistema humano dentro del avión también estaba listo para cooperar. Regresé a mi estación cerca de la puerta delantera. Escuché cómo el sonido de los motores cambiaba de tono al iniciar el descenso real. El cuerpo siempre lo percibe antes de que el cerebro lo procese. Miré a mis compañeros de nuevo. Todos seguían inmóviles, pero era una inmovilidad viva, alerta, no el letargo del shock. Por el sistema interno, comenzamos a escuchar las actualizaciones cortas desde la cabina. Altitud, velocidad, tiempo estimado a la pista. Cada número convertía el miedo en algo manejable. Sé perfectamente que en nuestro trabajo de seguridad no debemos hablar de milagros, porque lo que nos salva no es la suerte. Nos salva hacer las cosas ordinarias de manera perfecta durante el momento más caótico posible. Y esa noche lo veía más claro a cada segundo.
La seguridad no es hacer ruido, no son promesas vacías. Es la disciplina de profesionales que conocen su deber y la cooperación de extraños que eligen confiar en un sistema en lugar de destruirlo con el pánico. A medida que el descenso se hizo más pronunciado, me senté en mi asiento de tripulante y escuché al mundo entero a través de dos canales. Uno era el zumbido de los motores luchando contra la presión del aire. El otro, la voz del control de tráfico aéreo de México, que sonaba tan serena como un lago en calma. No había frases innecesarias. No había palabras de consuelo que sobraran. Cada instrucción le ponía un límite al miedo. Y cuando el miedo tiene límites, se puede gestionar. El capitán anunció por el intercomunicador que entrábamos en la aproximación final. Yo no podía ver los instrumentos en la cabina, pero conozco los ritmos. Este es el momento donde el error más mínimo tiene el precio más alto. Este es el momento en el que el aeropuerto de destino tiene que demostrar qué tan real era su. Los recibimos. La voz desde la torre de control de la Ciudad de México volvió a entrar con esa amabilidad inconfundible, la misma que había escuchado en mis aterrizajes previos allí, pero ahora cargada de una precisión quirúrgica. Confirmen altitud, mantengan velocidad, ajusten rumbo, órdenes secuenciadas, como los peldaños de una escalera, no como piedras arrojadas al azar. No hubo un espera en un momento, no hubo un tenemos un retraso. No hubo preguntas redundantes que nos hicieran perder tiempo. Era como si estuvieran tejiendo un hilo invisible para que nos aferráramos a él, guiándonos desde el cielo oscuro hacia la tierra firme, con absoluta certeza. Inevitablemente, recordé las respuestas previas de los otros aeropuertos, respuestas con justificaciones elegantes, pero que nos dejaban flotando en la incertidumbre. La voz de México era diferente. Daba certeza no por arrogancia, sino porque estaban genuinamente preparados para asumir la responsabilidad desde el primer momento en que hicieron sus preguntas iniciales. Escuché al capitán responder con firmeza, como alguien que toma la mano de otra persona a través de las ondas de radio. Recibido. Gracias. Y entonces, desde el otro lado, llegó una respuesta que no esperaba escuchar con tanta fuerza en una noche como esta. Nosotros los llevaremos hasta la pista. No dijeron tienen autorización, dijeron los llevaremos. La diferencia semántica es minúscula, pero en términos emocionales es un abismo. Autorizar pone condiciones. Llevar significa caminar a tu lado hasta el final. Siempre creí que la seguridad era cuestión de manuales, herramientas y tecnología. Esa noche entendí que la seguridad es también la actitud de un profesional dispuesto a cargar con el peso de otros, apoyándose en el sistema en el que confía. Desvié la mirada hacia la pequeña pantalla de información a la que algunos tripulantes teníamos acceso. Un montón de puntitos brillantes se esparcían como estrellas sobre un fondo negro. Eran los otros aviones moviéndose en el espacio aéreo del Valle de México. En otras ocasiones de emergencia, había visto cómo esta situación se convertía en una larga agonía de aeronaves dando vueltas, calculando combustible, negociando turnos. Pero esta noche, no. Desde la Torre de Control de México, no mandaron a nadie a dar vueltas sin sentido. Asignaron trayectorias, altitudes y tiempos precisos, como si tuvieran un tablero de ajedrez mental, donde todas las piezas fluían hacia la misma zona sin chocar. Y no era por suerte, era porque tenían un núcleo funcionando como el corazón de un engranaje perfecto. Me imaginé a los equipos de tierra allá abajo. No visualizaba a gente corriendo frenéticamente para parecer productiva, sino a profesionales moviéndose hacia sus posiciones en silencio. Un equipo alistando el pasillo telescópico, otro preparando los camiones de bomberos, CREI, un equipo de paramédicos alineándose, y personal de seguridad despejando el área. Hilos de trabajo entrelazándose como el complejo patrón de un bordado oaxaqueño o un zarape, hermoso por su precisión y meticulosidad, no por su estridencia. Y lo que más me erizó la piel fue comprender que no empezaron a prepararse cuando estuvimos a punto de aterrizar. Seguramente, todo ese sistema se activó en el milisegundo en el que dijeron,
los recibimos. Su respuesta no fue un formalismo amable, fue el botón que encendió toda la maquinaria pesada. Dentro del avión, el ambiente se volvió extrañamente sereno. No era la calma de la ignorancia, sino la de la aceptación. Vi la mano de alguien apretando el reposabrazos hasta poner los nudillos blancos y luego relajarse poco a poco. Vi a una madre acomodar la chamarra sobre su hijo y mirar por la ventana. Vi al anciano que antes miraba obsesivamente su reloj, recargar la cabeza en el asiento como alguien que ha decidido rendirse a la confianza. No necesité decir nada más, porque el ambiente hablaba por nosotros. Cada quien estaba cumpliendo su rol. Los pasajeros creyendo, nosotros manteniendo el orden, los pilotos volando, y México haciendo lo más importante, respaldándonos hasta el final. La radio sonó de nuevo, distancias, direcciones, corrientes de viento. Cada dato era como un faro encendiéndose en la oscuridad. Miré por mi ventana y vi que la profunda negrura comenzaba a romperse con finas líneas de luz. De repente, las luces de aproximación de la pista aparecieron en línea recta, como si nos estuvieran abriendo una puerta de verdad, no solo en mi imaginación. Sentí como si alguien nos hubiera sacado de la nada para ponernos en un camino asfaltado especialmente para nosotros. Fue en ese preciso instante, cuando el pensamiento más claro de mis 17 años de carrera cruzó por mi mente. El país más fuerte no es el que tiene la mejor retórica para decir, todo está bien. Es el que dice, los recibimos, y lo convierte en un hecho innegable a través de un sistema inquebrantable, sin importar si son las 3 de la mañana. Y a medida que la pista se acercaba a toda velocidad, supe que estábamos a pocos respiros de ver cómo la palabra sistema se materializaba ante nuestros ojos. Cuando la pista llenó por completo mi campo de visión, el mundo pareció encogerse a una sola línea recta, la línea por la que debíamos transitar con el ritmo perfecto. Me quedé inmóvil en mi asiento, escuchando el rugido del viento contra el fuselaje que vibraba por la resistencia del aire. Afuera todavía era de noche, pero la oscuridad ya no era intimidante. Estaba perforada por luces simétricas que parecían promesas tangibles. La voz de control de la ICM seguía entrando, concisa, clara, continua. Era un recordatorio constante de no están aterrizando solos, estamos aterrizando con ustedes. Miré de reojo hacia la ventana y vi el extremo del ala temblar ligeramente, como si el avión mismo estuviera respirando agitado. En la cabina, el silencio era tal que podía escuchar el metálico clic de un cinturón de seguridad chocando contra su hebilla de vez en cuando. No era un ruido de desorden. Era el sonido de la cooperación. Vi a una madre taparle los oídos a su bebé suavemente, no porque temiera el ruido del impacto, sino porque quería que el niño siguiera soñando hasta que todo acabara. Vi al anciano soltar por completo la tensión de sus manos y apoyarlas sobre sus muslos. Nadie se puso de pie, nadie hizo preguntas inoportunas, nadie intentó hacerse el héroe en el momento en que todos debíamos ser iguales ante la gravedad. Cuando descendimos tanto que el suelo parecía querer tocarnos, sentí ese inconfundible cambio de presión que todos los tripulantes reconocemos sin mirar un altímetro. Y entonces, ¡bam! Las llantas tocaron el pavimento del Benito Juárez. Un golpe seco, seguido de una vibración que me subió por la columna vertebral, como si alguien estuviera tocando la puerta de la vida de nuevo. Dejé escapar un larguísimo suspiro sin darme cuenta. No fue un llanto, no fue un grito de victoria, fue el sonido de una persona que finalmente puede poner en el suelo la carga más pesada del mundo, aunque sea por un momento. Sabía que tocar tierra no significaba estar completamente a salvo. La seguridad total solo llega cuando los motores se apagan y los pasajeros desembarcan. El avión redujo su velocidad bruscamente. El rugido de las reversas de los motores sonó afuera como una bestia furiosa, pero dominada por la disciplina. Las luces de la pista nos guiaron hacia la calle de rodaje con una exactitud milimétrica, y en esa fracción de segundo vi por la ventana algo que reestructuró mis creencias. Allí estaban los camiones de bomberos, estacionados en sus posiciones precisas, como guardias de honor en la noche. Estaban las ambulancias,
con las torretas encendidas, pero sin el caos frenético de las películas. Nadie corría de un lado a otro. No había personal sacando sus celulares para grabar el drama de la noche. Todo y todos estaban en el lugar exacto al que pertenecían. Era como si México no estuviera cruzando los dedos para que sobreviviéramos, sino que hubiera pavimentado nuestro rescate desde mucho antes de que siquiera viéramos la ciudad. El avión se detuvo por completo. Las luces de cabina no se encendieron al máximo de golpe. Todos mis tripulantes mantenían el tempo de la situación. Me puse de pie y hablé con una voz suave, pero que no dejaba espacio a dudas. Estimados pasajeros, les pedimos que permanezcan sentados un momento más. Estamos coordinando la entrada del personal médico para asistir primero a los pasajeros que requieren atención urgente. Gracias por su cooperación. En otros lugares, una instrucción así podría haber desatado empujones o quejas, pero aquí solo hubo silencio. Y en ese silencio había pura comprensión. Miré hacia la parte delantera y vi entrar al equipo de paramédicos mexicanos. Se movieron por la cabina rápido, pero con un respeto absoluto. No empujaban, no tenían la prisa desordenada que hace perder los modales. Cada paso que daban tenía propósito, como un equipo de atletas que ha ensayado su jugada 1000 veces. Sabían los números de asiento, conocían la ruta, sabían exactamente qué hacer sin tener que preguntarnos 10 veces, a pesar de que la información que les mandamos desde el aire había sido extremadamente limitada. Llegaron a la fila de los pasajeros con crisis médica, evaluaron la situación en segundos y los subieron a las camillas con una suavidad extrema, como si cargaran tesoros invaluables. Los pasajeros de esa zona se apartaron automáticamente. Nadie estorbó. Nadie les puso un teléfono en la cara para tomar fotos. Nadie gritó, ¿por qué no me dejan salir a mí primero? Vi a un señor de mediana edad, sentado en el pasillo, levantar las pesadas maletas de la familia afectada para apartarlas del camino sin pronunciar una palabra. Vi a una mujer atraer a su hija hacia su pecho para hacer espacio a la camilla. Todo esto sucedió en un parpadeo, pero con una paz inverosímil. La rapidez y la cortesía, me di cuenta, pueden coexistir a la perfección dentro del mismo sistema. Y fue ahí cuando verdaderamente entendí el estilo mexicano ante la adversidad. No consiste en gritar, ni en hacer aspavientos, ni en buscar robar cámara. Consiste en una calidez humana y una solidaridad que actúa como una fuerza silenciosa para asegurar que todos lleguen a salvo. Cuando sacaron a los pacientes, el líder paramédico volteó a verme y asintió levemente. Un gesto breve que decía nosotros tomamos el relevo. Fue como entregarle una estafeta a alguien que sabes que no la dejará caer. Después de eso, iniciamos el proceso normal de desembarque. Las puertas se abrieron, el pasillo telescópico se acopló a tiempo. El personal de tierra mexicano hacía señales con las manos de una manera tan clara que parecía un idioma universal que no requería traducción. Los pasajeros se levantaron ordenadamente y esperaron su turno sin empujar. Yo observaba la escena con el corazón aún galopando en mi pecho, reflexionando en que la seguridad real no es solo que las llantas toquen el asfalto. Es que la humanidad de las personas permanezca intacta después de haber caminado por el borde del precipicio. En el instante en que mi zapato pisó la terminal del AICM, supe que estaba entrando en el siguiente capítulo de esta historia. El capítulo donde tenía que descubrir quién o qué era responsable de sostener el peso de aquella noche aterradora sin dejar que se derrumbara. Y sospechaba que la respuesta no iba a ser el nombre de un solo héroe. Cuando el último pasajero cruzó la puerta de salida, el fuselaje quedó envuelto nuevamente en el silencio. Pero no era la quietud opresiva de cuando estábamos en el cielo. Era el silencio del deber cumplido, como el escenario de un teatro después de una gran obra, donde todos saben que lo más duro ya pasó y solo queda recoger las luces. Hice mi ronda de revisión de cabina obligatoria. Chequé los compartimentos, los asientos, busqué objetos olvidados. Encontré una pluma, una bufanda, un librito infantil muy delgado, abandonado en una butaca. Guardé esos objetos con extrema delicadeza
como si estuviera recogiendo las pruebas irrefutables de que cientos de personas tendrían la oportunidad de continuar con sus vidas a la mañana siguiente. Miré por la ventana. Las luces del aeropuerto Benito Juárez se extendían en largas líneas amarillas, como ríos de energía, y una idea seguía martillando mi cabeza. No fue alguien en específico quien nos salvó. Fue la maquinaria completa la que permitió que nos salvaran. Porque en la aviación civil, sabemos que las buenas intenciones no sirven de nada si no hay una infraestructura que las convierta en acciones inmediatas y contundentes. Fui la última en bajar del avión. Quería observar todo, escuchar más de cerca y hacer las preguntas necesarias. El puente de abordaje estaba frío y silencioso. El personal de tierra seguía posicionado como puntos de anclaje en un mapa táctico. Nadie corría. Nadie se gritaba órdenes por encima del hombro. Nadie posaba con actitud de héroe salvador. Todo fluía con una sincronía que rayaba en lo asombroso. Vi a un supervisor revisando su tableta. Hizo una señal con la mano, e instantáneamente, otro equipo se movió de posición. Tenían un lenguaje propio que se comunicaba más con datos y ritmo que con emociones desbordadas. Caminé por los pasillos, notando cómo las rutas estaban impecablemente seccionadas. Una vía para los pasajeros en tránsito, otra para el personal médico, otra para la tripulación técnica. Todo diseñado a prueba de pánico, para que diferentes funciones no colisionaran entre sí. Y esto reforzó mi sensación de que, cuando sentimos aquellas manos invisibles sosteniéndonos en el aire, no fue porque alguien se compadeciera de nosotros, sino porque la estructura debajo de nosotros no permitía que esa compasión fracasara. Me detuve frente al equipo médico que había bajado a los pasajeros, quienes ahora coordinaban el traslado final en la terminal. El doctor hablaba en frases cortas de español y algunos términos médicos en inglés. No alzaba la voz, pero era imposible no entenderle. Una enfermera verificaba los datos en su tableta, no por desconfianza, sino porque el sistema exigía doble validación. A unos pasos, un guardia de seguridad mantenía la distancia perfecta, la suficiente para que la familia no se sintiera invadida, pero lo bastante cerca para actuar si algo salía mal. Todo estaba, a falta de una mejor palabra, en su punto exacto, ni exagerado, ni carente, ni apático, ni sofocante. Decidí que tenía que despejar mi duda. Me acerqué al supervisor de operaciones de tierra, quien parecía ser el eje de toda esa maquinaria. No llevaba placas doradas, ni actitud de general del ejército, pero su mirada denotaba un control absoluto de su entorno. Me presenté, le dije que era la jefa de cabina del vuelo de emergencia, y le hice la pregunta cruda y directa que solemos hacer los europeos cuando tenemos que redactar un reporte. Disculpe, ¿quién fue la máxima autoridad responsable de coordinar todo esto esta noche? Hizo una pausa mínima, como si escaneara su vocabulario en busca de la respuesta más honesta, y me contestó con un tono llano y educado. Cada área tiene a su jefe de turno, señorita. Tráfico aéreo tiene al suyo, plataforma tiene al suyo, el servicio médico tiene su coordinador y seguridad también. Asentí, pero insistí con mi lógica europea. Pero si algo sale mal, ¿quién asume la culpa final? Me miró a los ojos, sin evadirme, sin falsa humildad y sin un ápice de prepotencia, y soltó la frase que me dejó desarmada con la fuerza de su verdad. El sistema asume la responsabilidad. Me quedé en silencio un segundo entero. El sistema asume la responsabilidad. Sonrió levemente, como quien explica algo rutinario. Sí, tenemos protocolos, checklists, funciones segmentadas y redundancias operativas. Si un equipo se atora, el equipo de respaldo entra automáticamente. Todo el aeropuerto está diseñado para que nunca se detenga. Giró su tableta y me la mostró. En la pantalla vi filas y columnas con los nombres de cada división, acompañados de luces verdes y amarillas. No era un gráfico de relaciones públicas, era un mapa vivo de responsabilidades delegadas de forma brillante. Leí los nombres de las unidades: ATC, Operaciones en Tierra, CREI, Médico, Seguridad, Mantenimiento, Control de Puertas,
Era como ver los huesos expuestos del aeropuerto, moviéndose en sincronía para salvarnos la vida. No apostamos a que una sola persona sea un genio infalible, añadió, pareciendo leer mi mente. Hacemos que todos ejecuten su pedazo del plan de la manera más excelente posible. La suma de todo eso es lo que lleva a las personas de vuelta a casa. Aquello no era una frase de motivación corporativa, era una filosofía arraigada. Y esa filosofía era la barrera que había impedido que nuestro problema se convirtiera en una tragedia. Pensé en ciertos aeropuertos prestigiosos de Europa donde he aterrizado. Allí todo tiene un nombre y apellido adjunto, quién autorizó, quién lo ordenó, quién se equivocó. Pero esa figura de autoridad centralizada es también el eslabón más débil. Si ese alguien duda, si ese alguien va al baño o se bloquea, el avión entero se queda dando vueltas en el cielo. Y en una noche, donde cientos de almas dependen del combustible restante, esperar es un lujo obsceno que nadie puede pagar. Aquí, en México, encontré un diseño que no colgaba nuestro destino del ego o del valor de una sola persona, sino de la robustez de la estructura. Pregunté en voz más baja, ¿y cómo lograron activarlo tan rápido siendo plena madrugada? Respondió cortante, pero sin malicia, porque practicamos, y porque las emergencias no revisan el reloj antes de ocurrir. Su respuesta me provocó una mezcla de profunda admiración y vergüenza. Admiración, porque era la pura verdad. Vergüenza, porque me di cuenta de que yo era parte de ese sector de la industria que menospreciaba a los países latinoamericanos, viéndolos como plan C, sin haberme tomado jamás el tiempo de estudiar el nivel real de preparación de sus sistemas. Le di las gracias sinceramente. Él bajó la cabeza en un rápido ademán de cortesía, sin inflar el pecho ni pedir aplausos, y se dio la vuelta para seguir trabajando, como tantos mexicanos que he visto a lo largo de los años, entregando todo de sí mismo sin frenar a esperar las palmas. Porque para él, terminar el trabajo impecablemente era la forma más alta de respeto hacia la vida ajena. Caminé hacia la salida con una sensación nueva en el pecho. Sabía que esa noche no solo habíamos desviado un avión, habíamos desviado los prejuicios en mi cerebro. Supe que al regresar a base, tendría que redactar un reporte exhaustivo, y no para hacer un drama lacrimógeno, sino para obligar a mi aerolínea a cambiar su criterio de selección de aeropuertos alternos en emergencias. Debíamos dejar de mirar únicamente la distancia y el prestigio, para empezar a valorar la capacidad de respuesta y la cultura de responsabilidad de los sistemas. Había visto con mis propios ojos que lo que salva vidas no es gritar, te salvaremos, sino tener el andamiaje que verdaderamente puede hacerlo, incluso en la oscuridad más absoluta. 3 días después, estaba de vuelta en Varsovia. Mi cuerpo se sentía pesado por un desfase horario brutal y la adrenalina residual, aunque la programación marcaba que mi misión había terminado. Pero en mi cabeza, la voz de control del aeropuerto Benito Juárez seguía repitiéndose en bucle. Esa voz sin ínfulas, pragmática, que asumió la responsabilidad hasta dejarnos sanos y salvos en la pista. Dejé mi maleta a un lado, encendí la lámpara de escritorio y me senté frente a mi computadora portátil. Sabía que esta tarea era tan crucial como el protocolo de aterrizaje mismo. El reporte de vuelo, el informe de una jefa de cabina, no es un diario íntimo de emociones, sino un instrumento técnico para obligar al corporativo a evolucionar. Empecé a tipear despacio, sopesando cada palabra para no traicionar la magnitud de los hechos. Dudé bastante, no porque no supiera qué escribir, sino porque me aterraba no poder hacer que quienes lo leyeran detrás de un escritorio en Europa vieran exactamente lo que yo vi aquella noche. Pensé en la palabra héroe, esa palabra que la prensa adora devorar cuando hay un milagro. Pero la historia de esa noche no trataba de heroísmo. Si yo lo relataba como la hazaña de un individuo iluminado, los directivos suspirarían conmovidos y pasarían a la siguiente página. Pero si lo plasmaba como el triunfo de un ecosistema logístico, cambiaría su forma de legislar nuestra seguridad. Y eso es lo que salva vidas a futuro.
y reescribí la primera frase. El incidente de aterrizaje de emergencia de esta aeronave fue resuelto exitosamente gracias a la integración operativa de un sistema, no por la decisión unilateral de un individuo. Al ver esa línea en la pantalla, sentí que estaba asesinando mis propios prejuicios europeos en formato Arial 12. Luego, comencé a documentar la cronología minuciosamente. Llamada al primer aeropuerto, rechazado por clima. Llamada al segundo, rechazado por falta de personal. Llamada al tercero, rechazado por pista inhabilitada. No añadí juicios de valor, solo plasmé fríamente los intervalos de tiempo entre contactos, la caída acelerada de los niveles de combustible, las derivaciones de ruta, el aumento exponencial del riesgo vital con cada minuto desperdiciado. Y entonces detallé el punto de inflexión, la Ciudad de México. Dejé claro que hicieron preguntas operativas para aceptar nuestra llegada, no preguntas burocráticas para declinarla. Transcribí las instrucciones precisas, rumbos, perfiles de descenso y la reorganización inmediata e inusual de los slots de tráfico aéreo que despejaron el cielo para nosotros. Redacté cómo el cuerpo médico abordó en el segundo en que abrimos puertas, sabiendo ubicaciones exactas de los pacientes graves con una información de vuelo limitadísima. Dejé constancia también del comportamiento de los pasajeros, su espera paciente y su renuncia voluntaria al espacio para dar prioridad a los enfermos, porque la cultura civil también forma parte de la ecuación de seguridad. Escribí y escribí, hasta que los fríos números se convirtieron en un relato que no necesitaba ningún adjetivo dramático para resultar apabullante. Llegué a la sección de recomendaciones. Escribí lentamente, percutiendo cada tecla. Se recomienda encarecidamente revisar la matriz de evaluación para la designación de aeropuertos alternos en contingencias graves. Se debe priorizar la comprobación de la eficiencia sistemática, la cadena de respuesta ininterrumpida y la asunción integral de responsabilidad del puerto de destino, por encima de los criterios obsoletos de mera proximidad geográfica o percepción de marca internacional. Dejé las manos suspendidas sobre el teclado un largo rato. Sabía las implicaciones de ese párrafo. Era mi declaración de independencia contra los viejos rankings de la industria. Estaba exigiendo que colocáramos el respeto donde debía estar, en los hechos demostrables y no en la fama heredada. Envié el reporte al Departamento de Operaciones. Al día siguiente, la respuesta que me llegó a la bandeja de entrada fue breve, pero hizo que mi corazón se acelerara. El documento había sido distribuido obligatoriamente a todas las tripulaciones de vuelo. Capitanes que nunca antes me habían dirigido la palabra, me mandaron mensajes internos. ¿En serio fueron tan rápidos? ¿Lograron coordinar eso a esa hora de la madrugada? ¿Y me dices que no hubo caos en plataforma? A cada uno le contesté con lo único que era innegable. Sí, sí y sí. Los datos, mi experiencia. No añadí flores, ni adorné los bordes del relato. Me limité a testificar que lo que ellos juraban que era imposible o impropio de la región, acababa de suceder porque hay infraestructuras diseñadas para que lo imposible funcione, operadas por personas que no usan la oscuridad de la madrugada como coartada para la incompetencia. Una semana después, fui programada para volar la ruta hacia América nuevamente, esta vez con destino final en Buenos Aires, con una escala programada. En el briefing previo al vuelo, el capitán hizo la misma pregunta protocolaria que llevaba escuchando años. En caso de emergencia mayor, ¿cuál es nuestro aeropuerto alterno primario? En el pasado, mi cerebro habría escupido automáticamente los nombres habituales de Norteamérica o ciertas islas del Caribe que se consideraban el estándar de oro. Pero esta vez, mi voz se adelantó a todos. La Ciudad de México es la opción más sólida. Hubo un silencio de un segundo en la sala de firmas. El capitán asintió, con la mirada de un hombre que ha recalibrado su brújula. Leí su informe. Anya, me dijo en tono serio y grave. A partir de ahora, México sube al tope de nuestra lista de contingencias. No pude evitar sonreír, pero no con la soberbia de quien ha ganado un debate,
sino con la profunda satisfacción de saber que el sudor y el profesionalismo de una sola noche en América Latina había alterado el manual de operaciones de un gigante europeo de la aviación. Mientras subía la escalinata del avión, pensé en aquel supervisor de plataforma en el AICM. Él jamás sabrá que sus escuetas palabras cruzaron el océano Atlántico para blindar la toma de decisiones de nuestra aerolínea, y que, quizá, en alguna noche gélida del futuro, esa decisión le salvará la vida a decenas de personas que aún no han nacido. Esa es la inmensidad del talento y la ética de trabajo en México que yo presencié. No necesitan boletines de prensa, no exigen reverencias, solo hacen su maldito trabajo hasta las últimas consecuencias, permitiendo que la irrefutable realidad sea su mejor campaña publicitaria. Desde ese momento, cada vez que escucho un rechazado, mi mente invoca su poderoso antídoto. Los recibimos de México. Los recibimos construidos sobre cimientos logísticos feroces, recubierto de calidez humana y forjado en la promesa inquebrantable de no abandonar a nadie a su suerte. A partir de la viralización de mi reporte en operaciones, mi vida diaria a 35,000 pies no dio un vuelco cinematográfico de la noche a la mañana. Los sistemas complejos cambian como la marea, en silencio, centímetro a centímetro, hasta que un día miras la playa y la geografía es otra. En las salas de juntas, el nombre del aeropuerto Benito Juárez empezó a resonar con mucha más frecuencia. Capitanes veteranos comenzaron a hacer preguntas que antes ignoraban. ¿Cuál es el tiempo de respuesta del servicio médico de emergencia allí? ¿Qué redundancias operativas tienen durante la madrugada? Esas dudas me llenaban de un alivio inmenso. Significaba que nuestra compañía estaba dejando de comprar fama y comenzaba a auditar verdadera capacidad de respuesta. Yo misma empecé a notar un cambio en mis propios hábitos de observación. Dejé de ver los aeropuertos como simples estructuras de concreto para transbordar humanos. Los veía como organismos vivos, maquinarias gigantescas sometidas a presiones que triturarían cualquier cosa que no estuviera bien construida. Y cuanto más volaba hacia México, más aprendía a mirar con otros ojos lo que el mundo occidental suele calificar despectivamente como caos latinoamericano. Empecé a detectar que bajo el bullicio aparente de la enorme metrópoli, latía un orden propio, elástico, orgánico y profundamente resiliente. He regresado a aterrizar en la Ciudad de México muchas veces desde entonces. Algunas han sido solo paradas técnicas para repostar turbocina, otras para rotación de tripulación o vuelos de itinerario en los que no pasó nada fuera de lo común. Pero cada vez que atravieso el puente telescópico, mis ojos buscan los mismos indicios, ya casi de forma instintiva. El silencio operativo. Veo a los maleteros revisando sus escáneres, moviendo contenedores con una precisión que no requiere gritos. Veo a los agentes de seguridad apostados en la periferia, vigilantes, sin ser opresivos. Veo a una trabajadora de limpieza trapeando el suelo con movimientos circulares y pausados. No lo hace para que el piso brille en una foto institucional de Instagram, sino para garantizar que nadie, en el mundo real, se resbale y sufra un accidente. He transitado por terminales en el norte de Europa que presumen ser infinitamente más lujosas y asépticas, pero rara vez he atestiguado este tipo de constancia y entrega anónima. Una dedicación que no reclama un podio, pero que actúa como un escudo invisible contra los microerrores que, en la aviación, terminan convirtiéndose en catástrofes. Un día, me sobraban unos minutos antes de comenzar el embarque y me senté junto a un ventanal panorámico en el área de descanso. Desde ahí dominaba la plataforma. Un batallón de fuselajes metálicos descansaban bajo el sol radiante y abajo los técnicos parecían hormigas hiperactivas. Pero no era anarquía. Era una coreografía tejida con hilos invisibles. Observé un camión de comisariato acercarse con cautela extrema a la puerta de un avión. Vi un camión de escaleras detenerse milimétricamente. Las luces de los vehículos destellaban en un diálogo mudo. Y de pronto, como un relámpago, la memoria de aquella noche espantosa me asaltó sin previo aviso.
La noche de los infinitos no. La noche en que el vasto cielo abierto se sintió como una jaula claustrofóbica a punto de desplomarse. Y recordé los recibimos que funcionó como la llave que rompió el candado de esa jaula. La sensación visceral que me recorrió no fue de trauma, sino de un calor extrañísimo y reconfortante, como si alguien te cubriera con una manta gruesa en medio de una tormenta cuando estabas demasiado congelado para pedir ayuda. Comprendí entonces que lo que yo extraje de esa madrugada no fue solo un seminario avanzado sobre protocolos aeronáuticos. Fue una lección de dignidad sobre un país. Una nación que no necesita golpearse el pecho frente al mundo para exigir respeto, porque se dedica a construir ese respeto manteniendo en alto su responsabilidad cuando nadie más los está mirando. En una era global en la que la diplomacia y los aeropuertos adoran esconderse detrás de políticas de cero riesgos y excusas corporativas, el mayor acto de coraje ya no es alardear de lo que puedes hacer. Es preguntar, ¿qué necesitas que preparemos para salvarte? Y luego proceder a ejecutarlo sin titubear. Me levanté del asiento y caminé hacia una máquina expendedora para sacar un café negro. En el trayecto, mis ojos captaron a un empleado mexicano del aeropuerto asistiendo a un turista de la tercera edad a colocar su pesado equipaje en la banda de rayos X. El trabajador no suspiró con hartazgo, ni puso cara de estar haciéndole un favor divino. Lo hizo con una naturalidad aplastante. El anciano le dio las gracias y él le dedicó una sonrisa amplia y un asentimiento de cabeza, la clásica expresión de no hay de qué. Pero yo escuché el eco profundo detrás de ese gesto. Este es nuestro deber y lo hacemos con gusto. Al presenciar esa cotidianidad, me reafirmé a mí misma que esta historia merecía ser contada, pero calibrada con precisión, no para glorificar a México como un Olimpo de semidioses infalibles, no para satanizar a las otras naciones que nos cerraron las puertas, sino para desmantelar y reconstruir los criterios oxidados con los que decidimos en manos de quién ponemos nuestras vidas. Hice un pacto silencioso. Siempre que narrara esta experiencia, la anclaría a los hechos, al organigrama, a la resiliencia del sistema y a la gente que no busca medallitas, sino la simple satisfacción de que llegues a casa a cenar con los tuyos. Me prohibiría usar el término milagro, porque atribuirlo a la divinidad sería insultar los años de simulacros, diseño logístico y sudor humano que nos mantuvieron en el aire esa noche. La grandeza genuina a menudo se presenta descalza y en silencio, y mientras más silenciosa es, más letalmente efectiva resulta. Si dejaba que este relato muriera confinado en los archivos de seguridad de la aerolínea, solo modificaría burocracia, pero si lograba incrustarlo en la mente de cientos de capitanes y tripulantes, alteraría la psicología de supervivencia de nuestra industria. Me rehusaba a que esto fuera la clásica anécdota melodramática de pasillo que saca un par de lágrimas y luego se olvida. Quería que se convirtiera en un pilar cognitivo, en el reflejo automático al que mis colegas recurrieran cuando el pánico intentara paralizarles los dedos sobre los controles. Porque allá arriba, a 10.000 metros de altura, el lujo de elegir una respuesta mediocre no existe. El margen de error es cero. Esa noche, el sistema mexicano nos regaló la respuesta correcta, y si yo callaba, me convertiría en el eslabón roto de la cadena, cortando la cuerda de salvamento para el próximo vuelo que enfrentara el abismo. Aquella noche, al terminar mi guardia, me senté en la reducida mesa de la sala de firmas, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Tipeé un título preliminar, seco y directo. No fue obra de la suerte, anatomía de un sistema que no te abandona. Quería estructurar el relato alejándolo de la leyenda urbana, porque si el gremio percibe que algo fue un golpe de suerte aislado, asumen que es irrepetible. Y la grandeza, la que sirve, es la que se puede replicar bajo demanda. Tracé el esqueleto argumental. Iniciar con el terrorífico carrusel de los aeropuertos rechazando nuestra declaración de emergencia. No le pondría adjetivos furiosos ni sarcasmo. Dejaría que la desnudez de sus excusas demostrara cómo la burocracia se convierte en una pared de ladrillos cuando el miedo a la responsabilidad supera a la ética. Después, presentaría la antítesis,
El enfoque mexicano. El arte de preguntar para ejecutar, no para archivar el problema. La asombrosa fluidez de los comandos de radar que nos blindaron de distracciones operativas. Hasta culminar con la pintura del aeropuerto Benito Juárez, operando a nivel de piso. Una imagen que me curó del cinismo y me convenció de que el triunfo no pertenecía a un operador solitario tocado por la gracia divina, sino a una maquinaria institucional nutrida por una cultura laboral de hermandad frente a la tragedia. Sabía que si me enfocaba exclusivamente en el drama humano, los lectores sentirían lástima. Si mostraba los engranajes mecánicos y lógicos del rescate, cambiarían sus propios protocolos, y eso es lo que detiene las catástrofes del mañana. A la mañana siguiente, antes de mi vuelo, me topé con un primer oficial joven, un chico recién transferido a las rutas de América Latina. Estudiaba la carpeta de despacho con el ceño fruncido. Me vio, se acercó y soltó la pregunta. Oye, Aña, en serio, ¿por qué tanta insistencia corporativa de tener al Benito Juárez como alterno primario? Digo, hay otros hubs en el norte que parecen menos complicados, ¿no es así? Su pregunta me robó una media sonrisa, porque era el reflejo de mi propia ignorancia de hace unos años. No le respondí a la defensiva, ni le di un sermón emocional. Le contesté con la hoja de cálculo de la realidad. Porque cuando los motores empiezan a tragar metal y las alarmas ensordecen la cabina, muchacho, a ti no te importa de qué tamaño es la sala VIP del aeropuerto. Te importa su capacidad incondicional para hacerse cargo de tu problema sin dudar. El chico se quedó helado un instante, procesando la métrica brutal de mi frase. Vi cómo sus cimientos conceptuales temblaban. Rematé la idea, porque no quería sonar como un profeta iluminado, sino como una profesional compartiendo datos. No estoy afirmando que el sistema de México sea una utopía libre de errores, pero esa madrugada hicieron lo que superpotencias se negaron a hacer. No usaron la oscuridad como escudo para la cobardía y no permitieron que jugáramos a la ruleta rusa con el combustible. Nos bajaron al suelo. El joven piloto asintió, lentamente. Su mirada regresó a la carpeta de vuelo, pero ahora leía las letras con una seriedad que no tenía antes. Vi esa escena y sentí la inmensa paz de saber que la semilla estaba plantada. El cambio de paradigma ya estaba caminando por los pasillos de nuestra compañía aérea. Días más tarde, le envié el borrador de mis notas a un círculo de colegas de confianza. Mi objetivo no era recolectar elogios sobre mi prosa, sino someterlos a una prueba de fuego. Después de leer esto, ¿reconsiderarías tu forma de seleccionar tus aeropuertos de refugio en la ruta? Las respuestas me sacudieron de manera positiva. Uno me escribió, nunca me detuve a analizar si las redundancias operativas de los aeropuertos en esa región eran tan sólidas. Otra colega apuntó, me hiciste ver que la psicología, el tono de voz y la proactividad del control aéreo en tierra tienen un impacto directo en el manejo del estrés de la tripulación durante el fallo crítico. Y alguien más escribió la frase definitiva, la que probaba que mi texto había logrado su misión. Leer esto no me hizo querer rezarle a la suerte. Me dio ganas de meterme al simulador y repasar el protocolo 10 veces más para estar a la altura de un sistema así. Ese era el trofeo. No quería que dijeran, oh, qué maravilloso es México. Quería que dijeran, tenemos que elevar nuestra competencia profesional, porque la verdadera moraleja no radica en poner a alguien más en un pedestal para aplaudirle, sino en usar ese estándar de excelencia como un espejo que nos desnude nuestros propios sesgos, nos avergüence de nuestra autocomplacencia y nos obligue a ser mejores en lo que hacemos. Evoco nuevamente aquella negrura asfixiante sobre el continente americano, tan densa que el espacio parecía haber devorado nuestras luces estroboscópicas. Pero los vectores e instrucciones lanzados desde el radar de la Ciudad de México lograron que esa oscuridad tuviera rieles invisibles por donde deslizarnos. Y recuerdo aquella frase que redacté en mi reporte formal. El sistema asume la responsabilidad. En el instante de teclearla, parecía una oración puramente descriptiva. Hoy se ha convertido en mi juramento hipocrático aeronáutico.
Si formo parte de una maquinaria encargada de la vida humana, mi deber innegociable es hacer que ese engranaje sea digno de confianza, y no a base de discursos grandilocuentes, sino a través de la ejecución implacable de mis tareas hasta el último segundo. Por esta razón, la profunda huella que México dejó en mí no se borrará jamás. Y no tiene nada que ver con un sentido romántico o novelesco de la gratitud eterna. Tiene que ver con que México me golpeó la cara con una realidad inapelable, que el talento, la capacidad de respuesta de primer mundo y la solidaridad absoluta se demuestran sin pedir cámaras ni reflectores. Y una vez que el velo se te cae y atestiguas el desempeño real, pierdes automáticamente el derecho a seguir creyendo y propagando los viejos estigmas. Mientras estábamos suspendidos en el aire aquella madrugada, juré que mi enemigo mortal eran los motores averiados y las alarmas estridentes. Hoy, con la perspectiva del tiempo, sé que la falla mecánica no es el asesino principal. El verdadero monstruo es ser abandonados a la deriva frente a la indecisión. Cuando a un avión herido se le niega una pista, la fe y la esperanza de la tripulación se evaporan mucho antes de que las alas se queden sin la última gota de turbocina. Es ahí que cuando el fuselaje comienza a agrietarse, no por el viento, sino por el terror interno. Pero el aeropuerto de la Ciudad de México no se limitó a cedernos 3 kilómetros de asfalto. Nos proporcionaron un anclaje psicológico masivo. Nos inyectaron la certeza de que había un ejército de profesionales en tierra, asegurando el perímetro hasta que la amenaza fuera neutralizada. Aquel los recibimos, pronunciado con un estoicismo casi antinatural, sonó más fuerte, más claro y más poderoso que cualquier alarma de emergencia. No fue un curita emocional para calmar la histeria. Fue una maquinaria logística ejecutándose en tiempo real. Fueron ingenieros de pista, personal médico, cuadrillas de limpieza, operadores de radio y especialistas en rescate que se rehusaron a que las 3 de la mañana o la fatiga sirvieran de coartada para dejar caer un avión. Cuando cierro los ojos, sigo viendo al supervisor de plataforma en el AICM revisando su iPad bajo las luces de vapor de sodio, a la cuadrilla médica organizando un hospital portátil en el pasillo estrecho del avión sin gritos ni ego, a la señora del aseo trapeando silenciosamente para mantener la seguridad física en tierra. Entiendo entonces que la verdadera magnitud institucional no requiere alfombras rojas ni aplausos atronadores. Exige confianza ciega. Y la confianza no es un billete de lotería que te sacas por accidente. Es el resultado estadístico de estar entrenado para no fallar, una y otra vez. Por todo eso, cargo conmigo aquella madrugada latinoamericana en cada despegue de mi vida. No la uso para entretener a mis colegas con cuentos de terror superados, sino como un recordatorio abrasador, para mí misma y para quien quiera escucharme, de que la verdadera autoridad, en la industria de la supervivencia, no pertenece a quien tiene la flota más grande o el aeropuerto más brillante, sino a quien tiene los arrestos de no lavarse las manos y enfrentar la crisis contigo hasta las últimas consecuencias. Y mientras siga vistiendo este uniforme y cruzando los cielos, nunca olvidaré el resplandor cálido y simétrico de la pista de aterrizaje mexicana. Esas luces que cortaron la negrura como cuchillos para enseñarme a volver a tener fe ciega en la ingeniería de un sistema y en la silenciosa, implacable y profundamente noble condición humana.